El día de hoy me acompaña un invitado muy especial que ha sido colaborador del blog prácticamente desde su inicio. Se trata de Bosk, quien tiene también un blog y se dedica a escribir sobre temática de survival horror, videojuegos y cosas por el estilo. Pero además es un gran jugador y muy apasionado del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Y bueno, le cedo el micrófono para que él se presente y nos hable un poco de su persona. Muchas gracias, Speedy, por haberme invitado el día de hoy. Estrenamos este podcast, es mi debut en este nuevo medio después de haber participado activamente en Café Animal Lives desde su primera encarnación en Windows Space. Como he mencionado, me dedico principalmente a la administración de mi blog Pandemonium, es uno de mis hobbies junto con, por supuesto, el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Muy bien, pues antes de entrar de lleno en el tema de Yu-Gi-Oh! Vamos a hablar de cómo fue que nosotros empezamos a jugar. Cómo fue que llegamos a este mundo de los duelos. Yo empecé a jugar aproximadamente hace más de 10 años, sería por ahí del 2003. Y bueno, recuerdo que yo nunca había visto la serie de Yu-Gi-Oh! Bueno, sí la conocía, sabía que existía y eso, pero nunca la había visto. De hecho, cuando yo empecé a ver la serie, ya ni siquiera pasaba el anime en horario estelar en el 5. Cuando yo empecé a ver Yu-Gi-Oh! Pasaba los sábados de esos maratones que echaban 3-4 capítulos seguidos. Y pues así es como ya la empecé a ver. Empecé a ver la caricatura porque en la secundaria, en segundo año, pues muchos de mis compañeros jugaban este juego. Y yo pues la verdad no le entendía, se me hacía muy raro. Y así, no le prestaba mayor atención. Pero poco a poco, como pues todos los compañeros empezaban a jugar, pues empecé a ver que las cartas, que no sé qué. Y entonces en ese tiempo empezaron a hacer las repeticiones de Yu-Gi-Oh! Los sábados. Y empecé a verlas. Los maratones creo que eran de, no sé, como de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Algo así, eran como 3-4 horas de capítulos de Yu-Gi seguidos. El problema es que era muy intermitente, ni siquiera era que cada sábado de 11 a 3, no. A veces era más temprano, a veces era más tarde, a veces no pasaba. Y pues ya conocemos lo que siempre nos hace Canal 5, de que cuando ven lo más interesante te regresan a los primeros capítulos. Así, un poco viendo la serie, me empezó a llamar la atención el juego, me parecía divertido. Y fue que ya había yo visto en los tianguis esos decks baratos de 50 pesos o 30 pesos. Algunos bien hechos en inglés o en español y algunos de cartón todo feo, escritos en japonés o en chino incluso, todos piratas. Esos fueron los primeros decks que yo compré y que creo que la mayoría compramos cuando empezamos a jugar. Poco a poco me fue llamando la atención este juego y terminé por comprar un deck que recuerdo era, pues no sé si un deck de Yugi o de quién era, creo que no era ninguno de los starter decks que venden actualmente o que vendían, muchos ya no están disponibles, pero traía al Mago Oscuro y varias cartas que ya no recuerdo. Pero ese fue mi primer deck, lo compré, leí las reglas en ese librito que traía de reglas, pues le estudié un poco para tratar de comprenderlas y en ese tiempo, tanto yo como mis compañeros, mis amigos de la secundaria, realmente nunca entendimos cómo se jugaba. Jugábamos con las reglas que veíamos en la caricatura y otras que nos inventábamos nosotros. Por ejemplo, no sacrificábamos monstruos de 5 estrellas. Bueno, no sacrificábamos monstruos menores para convocar a los de 5 estrellas o más. No respetábamos las velocidades de las trampas o las magias. Era, por ejemplo, alguien te activaba el fuerza del espejo y tú le respondías con remueve la trampa, que es una magia que no puedes activar, ¿no? O sea, estaba todo chafa. Tirábamos directamente las fusiones y había quienes traían atascado su deck con este dragón de ojos azules, la fusión con 3 cabezas y todos esos. Entonces era un desastre cómo jugábamos en ese tiempo. Pero así empecé a jugar y así empezamos muchos, yo creo. Fue pasando el tiempo, seguí viendo la serie y cuando llegué a la preparatoria fue que conocí a Bosk y a otros pues compañeros más que también jugaban Yu-Gi-Oh! Ahí ya empecé a jugar un poco más con reglas formales, con las reglas reales, ¿no? Empecé a respetar la lista de cartas prohibidas, restringidas, y ya no era jugar como nosotros interpretábamos el juego a partir de la caricatura. Mis primeros decks, como ya dije, fueron estos decks chafas de cartón, todos feos. Y como estaban obviamente la mayoría en japonés, pues no entendíamos cuáles eran sus efectos. Pero poco a poco empecé a comprar cartas originales
Recuerdo que la primera vez que compré cartas originales fue en una plaza enfrente de la prepa. Fui con unos compañeros, con Bosque y otros compañeros, y uno compró un sobrecito. Y dije, pues bueno, me voy a comprar un sobrecito de cartas. Recuerdo que salió una de mis cartas favoritas hasta entonces, de uno de mis arquetipos favoritos, que fue el Ancient Gear Soldier, que esa fue una carta, bueno, la única carta que recuerdo que me salió en ese sobre, no recuerdo cuáles fueron las demás. Y bueno, desde entonces siempre me ha gustado jugar con máquinas, específicamente con los Ancient Gear o los Machina, que es con los que actualmente juego. Conforme fue pasando el tiempo, pues ya empecé a querer tener un deck más estructurado, porque yo jugaba pues con cartas ahí al aventón, ¿no? Las armabas a como te gustaban, a como sabías usarlas, o a como te parecían interesantes o las podías conseguir, pero realmente no tenía, al menos yo no tenía una estrategia. No sabía yo esto de los combos, de encadenar y todo eso. Yo jugaba así al aventón y empecé a jugar, bueno, o a querer jugar ya con un deck más estructurado, con un deck temático, cuando en un día, una tarde en la preparatoria, jugué con un chavito mucho más joven que yo, que estaba jugando con guerreros, con el Capitán Maraudi, y todo su baraja era de guerreros. Entonces hacía combos que yo nunca había visto hacer, o sea, yo no sabía que se podían ajustar las cartas de tal modo que se ayudaran entre sí. Entonces ahí fue cuando vos me empezó a explicar un poco de estos decks temáticos, y él ya tenía los suyos, y el primero que intenté hacer fue uno de guerreros, precisamente por este Capitán Maraudi que vi jugar contra mí y que me destrozó humillantemente en ese momento. No recuerdo precisamente cómo fue que me enteré o cómo fue que llegué yo a la plaza de la computación, a la plaza del videojuego, que está ubicada ahí en el eje central, en la Ciudad de México, cerca de la Torre Latinoamericana. Pero bueno, de alguna forma me enteré de ese lugar y fui, no en principio a comprar cartas de Yu-Gi-Oh, sino anime en general. Pero bueno, ya estando ahí, uno ve que venden cartas, que venden todo tipo de baratijas. Y pues empecé yo a ir específicamente para comprar cartas de Yu-Gi-Oh. Ahí es en donde empecé yo ya a comprar mis cartas originales. Ya en ese tiempo estaban los Structure Deck, ya no eran solo los Starter. Y creo que el más reciente en ese momento justamente era el Ancient Gear o el de dinosaurios, no me acuerdo, pero eran de los más recientes. Ahorita pues ya hay muchísimos, ya eso ya fue hace muchos años. Compré el de dinosaurios, compré el de máquinas, compré el Dark Worlds, creo que se llama así el Dark World, el que remueve. Y empecé a buscar varios tipos, varios estilos de juego. Probé un poco con zombies, probé con los guerreros. Después vinieron los sincros, guerreros sincros, los Ancient Gear obviamente, los que removían. Y conforme fue evolucionando el juego, pues yo empecé a un poco expandirme en los distintos arquetipos de cartas que hay, con diferentes efectos, diferente movilidad, diferente jugabilidad. Bueno, al final salieron los Machina, porque digamos yo tuve diferentes etapas en el duelo, iba y venía, dejaba de jugar por mucho tiempo. Cuando jugué en mi etapa más fuerte, lo que estaba de moda, lo que era el boom en ese tiempo, era los Structure Deck. El más fuerte creo que era el segundo Structure de zombies que sacaron, y fue lo que yo jugaba en esa primera etapa fuerte que tuve. Después dejé el duelo durante un tiempo, y cuando lo retomé ya habían salido unas cartas blancas que a mí me extrañaron mucho, que eran los sincros, pero me adapté, logré adaptarme para jugar con los sincros, y pues hice ese deck de guerrero sincro que les mencioné. Seguí jugando con los sincros, era la moda en mis tiempos, y me volví a alejar totalmente del duelo por años. Ahí sí fueron algunos años. Ya cuando salí de la preparatoria, entré a la carrera, dejé de jugar por un buen rato. Después, cuando medio quise regresar hace no tanto tiempo, un par de años, lo que estaba de moda eran ya esas cartas negras, los XYZ, o no, realmente no lo sé, o sea, sé cómo se juegan, pero nunca me he metido tanto como para hacer un deck. He hecho decks virtuales, pero nunca invertido para hacerme de un deck real. Volví a dejar el juego, y ahora que pues medio entre que lo estoy retomando y no, lo que están ahorita son los Pendulum, que no tengo idea de cómo se juegan. He jugado contra ellos en Death Pro, me han ganado casi siempre, pero no tengo idea de cómo se juegan realmente. Entonces mi etapa es de los Structure Deck
De los Synchro, un poco a los XYZ les entiendo, aunque no soy un experto jugándolos. Y de los Pendulum realmente ya no sé nada. El único deck que me funcionó bien fue un deck que me vendió Bosk ya más o menos completo, que era el de Machinas. Yo lo adapté un poco al estilo que tenía yo con los Ancient Gear, y ese es el deck, digamos que mi deck principal, mi deck oficial y real, tangible, que es con el que juego. Y bueno, básicamente esa es mi historia en esto de los duelos de cartas. No soy un gran jugador, nunca he sido así demasiado pro. Me quedé ya un poco con arquetipos viejos. No soy mucho del juego ya meta, de esas mega combos que hay ahora y de los Infernity, de los no sé qué demonios. No, yo con mis máquinas de engranajes y estoy feliz. Mis guerreros, más por la estética de cómo se ven con sus armaduras y eso que por su jugabilidad, porque siempre me quedaba sin cartas en mi deck de 5 guerreros. Y bueno, esa es mi historia como jugador, cómo fui jugando a lo largo de mi vida y actualmente que pues juego de vez en cuando en Death Pro. Ya ahorita no he invertido dinero en cartas, no pienso hacerlo en un tiempo, no lo descarto, pero bueno, esa es mi historia en este reino de los duelos. Bueno, ahora veamos cuál es la historia de Bosk, cómo es que él empezó a jugar. Cuando yo lo conocí ya era un jugador, ya tenía sus decks armados. Fue el que básicamente me enseñó mucho, siempre me aclaraba las dudas de, no, pues puedes hacer este combo, puedes encadenar esto no se puede y así. Así que escuchemos su historia, veamos qué nos tiene que decir de cómo fue que empezó a jugar este muy, muy adictivo juego. Muchas gracias, Speedy, una historia muy interesante. Del mismo modo, pues yo recuerdo empezar a jugar allá por el 2002, ya tendrá más de 10 años también. Recuerdo que en la televisión aparecían hace mucho tiempo, antes incluso de que saliera la serie oficial, de que empezara a transmitirse en televisión abierta quizás, que aparecían unos anuncios de juguetes de Yu-Gi-Oh! Precisamente, donde anunciaban las figuras del mago oscuro, del dragón blanco de ojos azules. Nosotros únicamente veíamos los comerciales y decíamos, no conocemos esas cosas, no tenemos idea de qué sean. Esos comerciales desaparecieron un tiempo y posteriormente, por arte de magia, el Canal 5 comenzó a transmitir la serie oficial en horario estelar. Recuerdo muy bien el día en que comenzaron a transmitir la serie, ya que ese día era el día en que iban a llegar las fuerzas especiales Ginyu por 10ª vez en ese mes. Pero sorprendentemente no fue así. En lugar de tener el planeta Namekusei como siempre lo esperábamos a las 7 de la noche, comenzaron a transmitir una serie nueva. Al fin, una serie especial que tampoco resultó muy interesante la primera vez, la verdad. Se trataba sobre unas cartas, un chico que jugaba y armaba rompecabezas extraños con motivos egipcios. Finalmente otro sujeto llegaba y le hacía bullying y después se enfrascaban en un duelo con magia y gloria y monstruos y toda la cosa. Esta serie, pues recuerdo que se transmitió aproximadamente 2 semanas, después la quitaron, volvió Dragon Ball, creo que nadie la vio. Sin embargo, me pareció algo interesante y los capítulos siguientes. Finalmente, pues en segundo de secundaria es cuando finalmente tengo mi primer acercamiento con las cartas reales. Muchos de mis compañeros empezaron a jugar. Recuerdo que muchos en el salón, cuando no llegaba el maestro, sacaban sus decks y empezaban a hacer sus torneos, sus duelos, su magia, todo ese tipo de cosas que llegaron con el juego. También recuerdo que mi primo un día llegó de cierto mercado muy concurrido en la Ciudad de México, donde conseguimos todo tipo de baratijas o fayuca, como le llaman ahora, y traía sus cartas nuevas, cartas de Yu-Gi-Oh! Precisamente, impresas en un papel horripilante, muy mal hecho la verdad, y apenas si se distinguían los efectos. Por supuesto todas en inglés, nadie le entendíamos lo que decían, pero él empezó a jugar, y fue quien realmente me mostró las primeras cartas de Yu-Gi-Oh! Que yo jamás había visto en mi vida. Entonces, pues, él, como era el consentido, tenía su deck, yo no tenía nada, entonces empezaron también ahí la rivalidad que aún, de hecho, al día de hoy tengo con este primo. Finalmente, en un viaje fuera de la Ciudad de México, llegamos a un mercadillo, allá por el estado de Puebla, donde compré mi primer deck. Como Speedy menciona, era un deck completamente pirata, en una calidad espantosísima. Las tarjetas parecían, no lo sé, como hojas de papel plastificado, eran extremadamente espantosas. Y traía el libro de reglas en español, pero este libro de reglas por supuesto estaba impreso todo en una sola hoja,
varias páginas por hoja y no estaba completo. Este deck era el deck de Pegasus, era uno de los primeros Structure Deck que aparecieron. Finalmente medio aprendí, igual no sabía cómo se invocaban los monstruos de más estrellas, todo lo hacíamos como lo veíamos en la tele, invocábamos monstruos gigantescos en un turno, varios en un turno. Finalmente este buen amigo que aún conservo de la secundaria llegó con cartas originales, lo que él las llamó así, no sabíamos en realidad la diferencia en ese entonces, solo que estas tenían un pequeño hologramita en la parte inferior derecha, que la verdad era bastante llamativo. Entonces él empezó a contarnos que en realidad las cartas de Yu-Gi-Oh! Estaban entre piratas y originales. Él fue el que marcó esta tendencia. Ahora ya todas las personas en el salón no querían tener sus cartas piratas compradas afuera de las primarias, sino que querían originales. Si no tenías cartas originales, no existías y tu deck no servía. Fue en este entonces, después de tener mi propio deck, este deck de Pegasus, que empecé a interesarme por jugar. Sobre todo por ganarle a todos estos chicos ahí en la secundaria. Y a este amigo que sus cartas originales decían que eran más poderosas y que no sé qué tantas cosas. Entonces empecé a aprender las reglas. Ellos también me enseñaron cómo se invocaba por tributo, cómo se iban los turnos, cuáles eran las fases de cada uno, los tipos de cartas, los tipos de velocidad, las condiciones de activación de cada carta. Hasta que finalmente armé un deck. Todas las cartas que se veían geniales, las verdad nada más las puse ahí, todas amontonadas, creo que eran 66 cartas, algo así. Entonces comenzamos a jugar en el salón de clases cuando llegaba el maestro. Finalmente logré vencer a ambos, la verdad no sé ni cómo, con la magia de el despojo, como le llamaban entonces. Ahora sabemos que es Relinquished o el renunciado, que en ese entonces era una de las cartas más poderosas, hoy en día todavía muchos le tememos. Hasta que finalmente logré encontrar cartas originales, que incluso se tomaban como moneda de cambio en ese entonces, en la secundaria. Finalmente logré obtener el primer deck original que compré. Recuerdo que mi objetivo era comprar el deck de Pegasus, el mismo que tenía, pero original. Sin embargo, el tipo este del tianguis, pues no lo tenía, solo tenía el de Yugi o el de Kaiba. Mi primo, que también tenía otras formas de obtener cartas, le habían comprado el deck de Yugi, entonces yo dije no puedo tener el mismo que él, debo tener otro diferente, más poderoso. Y como no estaba el de Pegasus, terminé comprando el deck de Kaiba, el primer Structure Deck. La verdad es el peor deck que se ha hecho de los personajes principales, ya que la única carta que funciona ahí es del dragón blanco de ojos azules. Y todas las demás son basura, como el gigante Hitotsumi, Battleox, Sogen y ese tipo de cosas, que la verdad no tienen ni coherencia ni congruencia con la estrategia del deck. Bueno, de este deck únicamente tomé los dragones blancos de ojos azules, los uní con otros decks que tenía, más cartas sueltas que tuve. Armé un deck medio decente y con ese empecé a jugar hasta que salí de la secundaria. Coincido con Speedy, nos conocimos en la preparatoria gracias al juego. En realidad fue por esto que comenzamos a frecuentarnos, ya que de alguna forma durante este tiempo logré obtener una de las cartas de dioses egipcios que todos anhelaban, porque eran súper poderosas. De hecho ni siquiera tenían efectos ahí impresos en la carta, pero como en la televisión decían que eran invencibles, pues eran. Y sus efectos eran súper poderosos, se requerían 3 tributos para invocarlos, o sea, eran súper increíblemente invencibles. Entonces logré obtener una carta, Obelisco el Atormentador, me acuerdo muy bien, porque además de que era extremadamente raro, también estaba doblado por la mitad. Estaba en muy mal estado, pero era original y eso es lo que importaba. De hecho, él es el que tiene la parte posterior de la carta azul. Eso también generaba bastante desconcierto en mis oponentes. Con el poder de Obelisco el Atormentador logré ganar mis primeros duelos en la preparatoria, hasta que finalmente me di cuenta, porque me derrotaron humillantemente también, que mi deck no era lo más poderoso, no era tan poderoso como yo esperaba. Recuerdo muy bien que tenía 56 cartas en ese deck, más, por supuesto, la fusión del dragón blanco de ojos azules de 3 cabezas en mi deck de fusión, como se le llamaba entonces. Aparte de que me ganaron ahí mismo en la preparatoria muy humillantemente, otro de mis amigos me presentó a un compañero que entonces tenía el deck Structure de zombies. De hecho, nada más compró 3 y los unió todos para tener triple Spirit Reaper, triple Tortuga Pirámide y Señor Vampiro. Con el poder combo de los zombies perdí realmente muy mal.
Me di cuenta de que mi dragón serpiente de la noche no era tan poderoso como yo esperaba. Pero no importó. De hecho, mejor pedí ayuda a varios de los jugadores que estaban ahí mismo. Uno de ellos sacó la mitad de mi deck y me dejó únicamente con 40 cartas. La verdad, eso fue un paso muy importante para comprender cómo funciona el juego realmente. No se trata de tener más cartas que el otro jugador, o que tener los monstruos más poderosos con más estrellas o con más ataque, sino se debe seguir una estrategia detrás de todo deck. Una estrategia que bien puede ser definida por la temática, el arquetipo, el tipo, o incluso las mismas cartas que tú esperas sacar. Puede ser incluso tu carta más favorita. Bueno, mis primeros decks fueron generalmente de tipo dragón, lo recuerdo muy bien. Generalmente tomaba los dragones más poderosos que jamás había visto y los ponía todos juntos. Recuerdo que al final tenía 3 dragones blancos de ojos azules, el dragón de mecanismo antiguo gracias a Speedy, Horus, el dragón de la flama negra de varios niveles, el dragón emperador del caos, que en ese entonces no sabía que estaba prohibido. Finalmente encontré a este sujeto ahí en la prepa que jugaba Mundo Oscuro, que incluso me destruyó con efectos muy raros. Esos monstruos se descartaban a sí mismos y se invocaban todos en un solo turno. Jamás había visto yo algo así. Finalmente, con la ayuda de este chico que quitó la mitad de mi deck y me dejó con 40 cartas, logré obtener un deck más coherente y finalmente adentrarme en el ámbito competitivo del Yu-Gi-Oh! Cuando yo quise obtener la primera fusión del dragón blanco de ojos azules, recuerdo que fuimos a ver la película de aniversario, algo así, donde es la pirámide de la luz, regalaban cartas en la entrada del cine. Bueno, a muchas personas les salía el dragón brillante de ojos azules, la máxima evolución de la bestia que todos adorábamos. Sin embargo, era imposible sacarlo porque en ese entonces no existía la fusión original. Gracias a un amigo que me mostró este bazar de la computación y el videojuego, donde finalmente pude comprar esa fusión, por fin encontré un lugar donde podía comprar constantemente las cartas que yo quisiera, siempre y cuando le llegara el precio. Porque todas las que había comprado antes siempre eran generalmente en tianguis o intercambios con algunos amigos y compañeros. Entonces, en esta plaza tenían todas las tarjetas que podían existir y finalmente me topé con la absoluta y amarga verdad de la lista de cartas prohibidas y limitadas. Muchas de las cartas que yo tenía en mi deck estaban efectivamente prohibidas, no se podían usar. Incluso varios tipos de ahí se empezaron a burlar de nosotros porque nuestros decks tenían triple Raigeki y triple Pot of Greed, Mago de la Fe y Dragón Emperador del Caos. Con esa última visita logramos refinar por completo nuestro deck y conocer que había un mundo totalmente diferente que estaba empezando a formarse respecto del juego, un mundo competitivo. Bueno, fuimos pasando de las cartas piratas holográficas horribles hasta las cartas originales, ya sean todas sus rarezas, común, rara, super rara, ultra rara, secreta, Ghost, después existió, ahora existe Platinum Gold, Gold holográfica rara, paralela rara y no tengo idea de qué más cosas. En fin, los tipos de decks que yo siempre he utilizado son monstruos del tipo dragón, hasta que en un fatídico día a alguien se le ocurrió prohibir o limitar, mejor dicho, el mejor dragón que ha existido, el dragón de ojos rojos de oscuridad, metálico, que era precisamente el eje central de mi deck. El deck más divertido y poderoso que he tenido precisamente era un deck de dragones, centrado en tres Red Eyes Darkness Metal Dragon, que bueno, con la lista de hace unos 5 años se fue a limitado, únicamente se vale jugar uno, y entonces ese deck fue destruido lamentablemente. Buscando unos reemplazos vinieron otros decks. Generalmente uso decks nuevos cada cierto tiempo. Últimamente me he acoplado a un solo estilo y actualmente solo tengo un deck competitivo, es el único que uso y que tengo en la vida real. Pero antes de él utilicé otros decks como fueron Infernity, que corrió el mismo destino que mi Red Eyes Darkness Metal, con Infernity Archfiend limitado, Barrier limitada, Launcher limitado, y que prácticamente ya no es jugable a un nivel decente. Posteriormente surgió la otra película de Yu-Gi-Oh!, de la que ustedes pueden leer también en el blog. Es la película de aniversario donde los 3 protagonistas se unen y pelean contra Paradox, que viene del futuro. Este Paradox tiene unos monstruos muy interesantes, los monstruos Malefic, sin en el original. Esos monstruos me interesaron mucho porque eran monstruos gigantescos como los que usaba antes, en la prehistoria, pero ahora sí se podían bajar de la nada en un solo turno, con sus respectivas limitaciones, por supuesto.
Este deck Malefic es uno de los más interesantes que he tenido porque siempre he tratado que funcione, sin lograrlo aún, porque los monstruos aunque son muy poderosos, no son compatibles con casi ninguna otra estrategia debido a las limitaciones que poseen. Otros de los dos decks que también he tenido y que me han gustado bastante, aunque esto es únicamente como un ámbito de diversión, sin llegar a ser competitivos ni nada meta al respecto de ellos, han sido el deck Toon, en honor al primer Structure que compré y al personaje que más me interesó de la caricatura, Pegasus, y el un deck especial que hice de reptiles, dedicado a invocar mi carta favorita de todos los tiempos, Venominaga, dios de las serpientes venenosas, que únicamente ha funcionado un par de veces y que actualmente ya no poseo. A este respecto, de la serie recuerdo que jamás he visto otros capítulos aparte de los que aparecieron en el 5, creo que eran como 50 capítulos, era desde el principio hasta Ciudad Batallas antes del final. De ahí en adelante no me interesaron nunca más las series de Yu-Gi-Oh porque como soy alguien que busca un perfeccionismo casi enfermizo en sus decks, no estoy de acuerdo en que los protagonistas y los personajes hagan combinaciones que no son válidas en la realidad. Entonces jamás he visto otros capítulos ni en ninguna otra serie de Yu-Gi-Oh! He visto algunos capítulos, por ejemplo, donde salen las cartas que son mis favoritas. He visto los capítulos donde aparece Venominaga, donde aparece Metal Zoa, donde aparecen los monstruos Toon en GX, donde aparecen los Infernity. He visto las dos películas. La tercera no, porque creo que es bastante extraña y retro, aunque aparece el dragón Meteor Oscuro, no es mi tipo tampoco. En estos momentos tengo un deck Evil Swarm, es el único deck que he conservado más tiempo. Realmente no me gusta jugar online, no me gusta The Pro, ni Dueling Network, ni nada de esas cosas. Tampoco me gustan mucho los videojuegos oficiales como los que aparecen en PSP, los Tag Force o esos nuevos donde ya puedes hacer sincro y fusión. Respecto de lo que comenta Speedy también, bueno, he logrado atravesar todas las etapas del juego desde que empezó, desde que el cráneo luchador era el monstruo más poderoso y invocar al monstruo verde, equiparle Malevolent Nuzzle era la mejor combinación que existía. Pasando por las fusiones, los héroes elementales, recuerdo mucho a un buen amigo que los utilizó toda su vida. Nunca le llegaron a funcionar, pero sus fusiones eran muy impresionantes. Después llegaron esos monstruos blancos, los Synchro. Los Synchro fueron algo muy interesante para mí porque fue como un segundo aire para el juego. Se volvió mucho más interesante, más rápido, con mucha más estrategia detrás de todas las jugadas, con tal de obtener todos los Synchros posibles. Pero los Synchros también crearon una subida de poder impresionante. Generalmente eran monstruos muy fáciles de convocar con efectos extremadamente poderosos. Recuerdo mucho al Guardián Goyo y al Dragón Polvo de Estrellas, que eran extremadamente poderosos para el momento en que salieron. Finalmente, Konami dejó de hacer Synchros y comenzó a hacer estos monstruos XYZ o XYZ, como dicen que se pronuncia. Monstruos que también van en el deck de fusión, ahora llamado Extra Deck, donde van todas esas cartas de colores combinadas y que son realmente fáciles de invocar, incluso más fáciles que los Synchro. Cualquier deck puede hacer XYZ sin ningún problema. Y ahora existen los monstruos Pendulum, que apenas estamos comenzando a conocer. Monstruos que por sus mecánicas tan extrañas pueden lograr atraer a muchos más jugadores a este juego que ha crecido con los años. Esta ha sido mi historia, espero que todavía no termine, aunque he tomado varios recesos, igual que mi anfitrión. Ahora solo juego por diversión. En la realidad nunca he asistido a torneos ni nada de ese tipo más competitivo. Únicamente juego contra mis conocidos y contra algún sujeto que se cruce por ahí. Este ha sido mi historia, espero les haya resultado interesante. Continuamos con el resto del podcast. Muy bien, continuamos con la siguiente parte del podcast, que es ya sobre la cuestión monetaria. Vamos a hablar sobre cartas y dinero, dinero y cartas. Mucho dinero. ¿Cuánto hemos gastado nosotros en cartas? ¿Cuánto han gastado ustedes en cartas? Creo que realmente es muy difícil estimar la cantidad real de dinero que hemos invertido en esto. ¿Por qué? Por dos factores. El primero es la constante volatilidad de los precios en el mercado. Y en segundo, pues que no siempre conservamos las mismas cartas. No creo que nadie tenga todas las cartas que compró en un principio actualmente. Muchas veces una carta se banea o sale alguna mejor y la vendemos, la intercambiamos y entonces el valor cambia
Yo realmente no tengo una cuenta. No ha sido tanto, quiero creer, en comparación con los duelistas más adentrados al juego, que no les importa, que quieren las cartas buenas o las que les gustan o las poderosas sin importar el precio. Yo realmente me he mantenido con cartas originales, pero de las básicas. Nunca me ha gustado tener las brillantotas acá con sus estampas y hologramas, porque de hecho visualmente ni siquiera me gustan. Entonces, si me sirve lo mismo una carta Ghost Rare que una carta común, pues voy a usar la carta común. Muchas veces cuando iba yo a comprar aquí a la plaza, a la Friki Plaza, como muchos le llamamos, o Locolandia, como nosotros le decimos. Ese ya es su nombre oficial, de hecho, Friki Plaza. Bueno, de hecho ya hay muchas Friki Plazas en muchos lados. Donde hay plazas de la tecnología hay un espacio que denominan Friki Plaza. En fin, cuando iba yo a comprar a estos lugares, trataba yo de buscar en las carpetas, las que valían 5 pesos, 10 pesos y no más. Alguna que otra vez sí llegué a comprar cartas mucho más caras, de 3 cifras, pero fue raro. Realmente unas 3, 4 quizás, a lo mucho. No me ha interesado mucho tanto invertirle. Si lo puedo jugar de la manera más barata posible, qué mejor. Así es. Bueno, en un principio tenía esta filosofía. Da igual si brilla o no, es la misma carta, el mismo efecto, es la misma aplicación en un duelo. Pero finalmente llegó esta vanidad sobre quién tiene la carta más brillosa, quién tiene la carta más rara y la más cara. Realmente siento que he gastado demasiado en cartas. Casi en un principio la mayoría de mis ingresos se iban directamente a comprar 1 o 2 cartas de 2 cifras su precio. Compré muchas cartas que valían de 50 pesos en adelante, cuando en realidad podía conseguirlas en 5 pesos la versión común. Compré muchos Structure Deck únicamente por una carta que únicamente aparecía, ya que la versión original, la primera, era generalmente ultra rara o algo así, entonces era muy difícil de conseguir. Los Structure las hicieron disponibles a todo el mundo, sin embargo el resto de las cartas no servía para nada. Compré todos los Structure que aparecieron, creo que los primeros 10 los compré uno tras otro, en un frenesí compulsivo de comprar y hacer más fuerte mi deck. Generalmente así es como funciona este juego. Una vez que empiezas a jugar, es difícil dejar de comprar más y más cartas. Muy adictivo realmente, y eso nos lleva a un punto importante. ¿Qué sintieron ustedes la primera vez que gastaron más de 10 pesos, más de 50 pesos o más de 100 pesos por un pedazo de cartón? Pedazo de cartón brillante. Bueno, no recuerdo yo realmente cuál fue la primera carta cara. Bueno, una de las primeras que yo recuerdo, porque les digo, no fueron tantas. Una de las primeras fue realmente una estupidez de carta, fue Cuts Down, brillosa. No tenía mucha idea de acoplar mis decks y dije, pues bueno, le va a bajar las estrellas a mis monos, los voy a poder convocar más fácilmente. Me costó 30 pesos, realmente no fue como que muy cara. La segunda carta cara, o tal vez la primer carta cara real que compré, fue Goyo Guardian, cuando en su tiempo salió y estaba creo que a 3, no sé si estuvo a 3 en algún tiempo, o tal vez en los primeros 6 meses de la ban list en la que salió, tal vez estuvo a 3, no sé. La idea es que estaba de moda Goyo, efecto súper genial, muy fácil de convocar, simplemente 6 estrellas. Lo compré, no recuerdo el valor exacto, pero debió haber estado como en 150, 180 pesos. Y realmente sí fue como una sensación, un sentimiento encontrado de, bueno, al fin tengo la carta que quería, pero por otra parte sé que estoy malgastando mi dinero, sé que lo estoy tirando por un mugre pedazo de papel con un dibujito brillante. Sí era un tanto extraña esa sensación de quiero mi carta, sé que es el único precio al que lo voy a encontrar, unos cuantos pesos más, unos cuantos pesos menos. El juego te vuelve un tanto adicto a él porque te genera una especie de necesidad de quiero la carta aunque cueste caro, pero ya que la tienes, como que tienes un poco de remordimiento. Al menos a mí sí me llegó a pasar cuando compré esas primeras cartas. Otra carta cara que compré fue Rose, no me acuerdo cómo se llama esta... Rosa, la guerrera de la venganza. Esa mera, la chica guerrera de 4 estrellas que era un tuner y era de los pocos tuner. Era el único tuner de nivel 4 en su tiempo, sí, y aparte guerrero, que yo jugaba con guerrero sincro en ese momento. Entonces la compré, no me acuerdo cuánto costó, no tanto como el Goyo, pero sí superaría los 100 pesos fácilmente. Entonces fue, ya lo tengo y realmente qué tanto me va a ayudar en el duelo y realmente qué tanto juego yo, porque tampoco yo soy de ir a torneos, de ir ahí a la Friki Plaza a jugar. No, realmente era jugar con mis amigos cercanos, con vos, con alguno que otro de la prepa y no más de 5 o 6 personas con las que
yo tenía duelos, entonces realmente para qué la necesitaba, pero al mismo tiempo te generaba esa necesidad de querer esa carta. No sé, aquí vos que nos platique un poco de qué sintió. Él ha comprado cartas más caras, muchas más, mucho antes que yo. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, yo sí recuerdo cuál fue la carta más cara que compré. Bueno, la primera. En ese entonces apenas iba a salir Red Ice Darkness Metal Dragon. Y es que hay cartas que además de ser muy difíciles de conseguir, únicamente aparecen en cierta edición. La primera vez que Red Ice Darkness Metal Dragon apareció en inglés fue promo de una revista de manga que sale únicamente en Norteamérica, Shonen Jump, muchos de ustedes la conocerán. Generalmente tiene bonus de suscriptores. Cuando te suscribes a la revista, cada año te regalan cartas muy raras y extrañas que aún día se cotizan bastante. Red Darkness Metal Dragon junto con Dandelion fueron dos de las primeras. Entonces este dragoncito costaba 600 pesos en ese entonces. Era tanta mi necesidad de tener el dragón más poderoso que jamás se ha hecho, que terminé pagando esa cantidad cuando enfrente me di cuenta después que costaba la mitad, 370. Vos acaba de hacer que me siente yo mejor conmigo mismo al escuchar el precio de esa carta. Esa carta lo valió porque era ultra rara en ese entonces. Bueno, sí, nunca pude ganar ese maldito dragón. Salía y sacaba todos del cementerio y 5 dragones de más de 2500 en un turno. Dragones todo el día, en Una fin. brutalidad. Este dragón lo compré. En ese mismo instante estaba un sujeto en una de las mesitas de la Friki Plaza donde juegan con 3 de esos, entonces no me sentí tan mal, la verdad. Hasta que hice el viaje de regreso, cuando ya me estaba empezando a remorder la conciencia haber comprado esa carta en lugar de algo mucho más útil. Sin embargo, a diferencia de Speedy, esa carta me sirvió bastante, se convirtió en una de mis favoritas de inmediato. Pero también hay otro punto que Konami, quien hace el juego, abusa bastante. Red Ice Darkness Metal Dragon en unos cuantos meses aparecería en edición especial en masa, en una edición de cierto sobre. Cada vez que sale un sobre nuevo, algunos meses después aparece una edición especial donde aparte de comprar 3 sobres en una sola caja, te regalan una de las 2 cartas super secretas que pueden salir. Red Ice Darkness Metal salió ahí y entonces se volvió disponible para todo el mundo. El precio de la versión original que yo tenía, la de Shonen Jump, bajó bastante. Y finalmente hoy en día aparece hasta común en Structure Deck. No tiene casi ningún valor, a nadie le importa ya la versión ultra rara, salvo a coleccionistas muy acérrimos. Recuerdo también haber comprado bastantes dragones muy caros. Algunos incluso los compré únicamente porque me gustaba la foto. Recuerdo mucho estos que son los 3 dioses opuestos, el avatar siniestro, The Wicked Eraser y la raíz del miedo, algo así, que son como los 3 dioses pero versiones grotescas. Recuerdo que los compré los 3 a pesar de que sus efectos son horripilantemente inútiles, pero su estilo me gustó, me gustaron los dibujos. A veces yo compraba únicamente para coleccionarlas. Es imposible ya hoy en día coleccionar todas las tarjetas diferentes que existen. Rozan ya más de 10.000 cartas diferentes que se han creado. Pero llegó este cierto momento donde empecé a preguntarme, ¿y por qué compro cartas que no necesito? Una vez compré un demonio de nivel 8 secreto que tenía el efecto de negar magias rápidas. Creo que se llama el Invasor de la Oscuridad. La verdad no tengo ni idea de por qué lo compré, me costó 50 pesos. Una vez lo tuve en mis manos, lo aventé, no supe por qué lo compré. Lo dejé ahí guardado, jamás lo utilicé en ningún deck de los que he tenido. Y desde entonces he dejado de comprar cartas que no necesito. No es cierto. Claro que sí, ya no compro cartas únicamente por tenerlas guardadas. Salvo, por supuesto, la gran polilla. Pero sigue comprando cartas muy caras. Ya no compro cartas muy caras porque mi deck ya está completo. Eso sí, todas las tengo en cartas ultra raras, brillosas, edición especial limitada. Pero ya no necesito más cartas diferentes, digamos. No necesito magos oscuros ni dragones blancos de ojos azules que nada más porque tienen una foto diferente ya valen más caro. Entonces, generalmente ya no compro esas cartas tan caras. He visto, por ejemplo, se dio mucho el caso del dragón armado oscuro, que cuando salió valía 1700. Las personas necesitaban 3 de él para poder jugar el deck más poderoso. Otro caso muy sonado, si ustedes están dentro del juego, es por supuesto el caso de Vanity Emptiness, una carta común que por salir en un set que no se volvió a reimprimir jamás y tener un efecto que a la larga resultó extremadamente poderoso, llegó a verse hasta una carta común 500 pesos. Igual, generalmente necesitamos 3 de estas cartas superpoderosas para poder realizar algún combo decente. Se han dado muchísimos casos de este tipo de fluctuaciones de precio que más adelante analizaré. Y bueno, justamente esos son los 2 temas que queremos tocar en este podcast. La fluctuación de precios, porque
compras una carta y es como un coche. Salido de la agencia, a los pocos días, a los pocos kilómetros en este caso, se devalúa. Cuando yo compré el Goyo Guardian que les digo, me costó como 180 pesos. Después lo banean unos años después. Yo ya no jugaba tanto en ese entonces. Se lo terminé vendiendo a vos, creo que por 50 pesos. Y o sea, uno siente la cara de estúpido, de maldita sea, compré una carta y ahora no vale ni una cuarta parte de lo que me costó. Nadie la quiere. Aparte de eso. O por el contrario, regresan una carta y todos la quieren, como Raigeki o permitir a 3 Mirror Force, y que aparte salen común en un Structure Deck. Mirror Force por siempre. Pero bueno, antes de entrar de lleno en esos temas, hablemos de otro que tiene que ver un poco más con la banalidad. Los accesorios. ¿Qué tan necesarios son? ¿Qué tanto es simplemente por darse el lujo de tener tus cartas bien cuidadas, bien guardadas? ¿Qué tanto es porque ayuden en el duelo? Y bueno, los accesorios más comunes que todos sabemos pues son obviamente el tapetito, donde está tu tablero. ¿El tablero? Estos sobrecitos, ¿cómo se llaman? Las micas les dicen. Sleeves. Sleeves. Esas cosas donde metes tu carta y queda resguardada aparentemente. Libre de ácido. De rayaduras, de manchas, de todo eso. 100% PVC. ¿Qué otro hay? Bueno, las cajitas donde se guardan todo tu deck. Hasta cofres son y tienen varios espacios. Las carpetas, que generalmente, bueno, los carpeteros que van y venden ahí o intercambian. Es su herramienta de trabajo. En las frikis plazas, o como colección, ¿no? De aquí tengo mis cartas y las enseñas como si fuera un álbum de fotos. ¿Qué tan necesarios son? Realmente los únicos accesorios que considero necesarios son los sleeves o micas o como quieran. Generalmente si desembolsaste Sobrecitos. 5,000 pesos en 3 dragones armados oscuros, lo menos que puedes hacer es tratar de que se conserven al ponerlos sobre la mesa llena de mermelada o no sé, algo así. Pero generalmente, por ejemplo, las carpetas, los tapetitos o mats, como les llaman ahora, porque ahora ya dejaron de ser de papel, ahora son de PVC plastificado. ¿Se acuerdan de los tapetitos que venían en los decks esos que extendía y que... Ah, sí, que tenían todavía el deck de fusión ahí pintado. Esos yo los considero innecesarios. Generalmente yo no tengo ninguno de esos, no tengo mat, no tengo carpetas, y en vez de utilizar una cajita oficial para guardar mi deck, pues utilizo una lata de Gatorade de una promoción de hace muchos años que todavía conserva muy bien mi deck. Generalmente los únicos accesorios que considero necesarios son los sleeves únicamente, a menos que no sepas contar, pues una calculadora, pero eso puedes llevarlo en tu teléfono si quieres. Dados y demás cosas como monedas para determinadas reglas o determinados efectos que los piden. Generalmente los jugadores no utilizan ninguna de esas cartas, ya sea las que utilizan el volado de monedas o los dados, por flojera. ¿Quién va a estar cargando eso? Dragón Barril. Dragón Barril no cuenta. Generalmente la única carta que utilizaron con el uso del dado fue este Sexto Sentido, una carta que únicamente Konami metió en una colección súper horrible para que todos la compraran, y la carta se baneó 3 meses después de haber desembolsado creo 300 pesos por una común. Es la única carta que se ha utilizado en masa con el efecto de dados. Efectos de monedas, pues mi carta de perfil, el jugador de leyenda la utiliza, pero nunca he visto a alguien que utilice esos efectos, salvo hace muchos años el ritual el Amo Oscuro Zork, que echaba dados. Pero esos efectos generalmente se evitan por los mismos jugadores, a menos que quieras hacer un deck completamente dedicado a eso, tendrías que llevarlos. Muy bien, pues seguimos con este podcast de Yu-Gi-Oh! Ahora vamos a hablar de algo que en lo personal creo es lo que determina, si no totalmente, sí en la mayor parte, el precio de una carta, que es la ban list. La odiada o querida, dependiendo, lista que determina qué cartas están prohibidas, cuáles limitadas, cuáles semilimitadas, cuáles regresan al juego a todo, a 3. Y bueno, qué tanto esta lista de cartas afecta en el precio. Por ejemplo, ya habíamos dicho que el dragón favorito de Bosk estuvo en algún tiempo a 3. Su precio, altísimo. Después se limita a 1. ¿Qué pasa con el precio? Baja en automático. Obviamente, porque la demanda es menor. La oferta es la misma, pero la demanda de la carta es menor. Ya mucha gente no la quiere, no la necesita, o empieza a buscar otro tipo de decks que le permita correr cartas fuertes a 3. Entonces viene una limitación o semilimitación, y eso baja mucho el precio de una carta. Ahora, ¿qué pasa cuando se banea como con Goyo?
O sea, tienes un Goyo con un precio de casi 200 pesos, lo banean y vale una cuarta parte. En realidad, ¿cuál es el valor de esa carta? ¿Vale por la demanda que tiene? ¿Vale por el efecto que tiene? ¿O vale por la rareza de la carta en sí? Todos estos factores se combinan al final para darnos el precio total. En caso de estas cartas que se limitan, así es, su precio baja. Sin embargo, muchas de ellas se conservan un buen tiempo antes de desplomarse completamente en la lista de precios, o incluso llegan a ser repudiadas por los mismos jugadores. La lista de cartas limitadas, semilimitadas y prohibidas se creó porque en un principio muchos jugadores tenían triple dragón emperador del caos, enviado del fin, triple de Black Luster Soldier y todas estas cartas super poderosas. El pajarito que es Yatagarasu. Y todas esas cartas que ganaban siempre he querido tener un deck Yatagarasu a ver si realmente es tan. Solo se puede usar el legado de Yatagarasu. Bien, entonces todos los jugadores pro tenían un deck compuesto de 3 de la misma carta, las cartas más poderosas. Como emergencia, Konami en los eventos, ahora sí que oficiales, decide crear la lista de cartas prohibidas y limitadas para detener este tipo de abusos por parte de los jugadores de ciertas cartas que al final fueron prohibidas, siguen prohibidas y esperemos nunca vuelvan, porque lo que hacen es generar una tendencia destructiva. Generalmente en torneos oficiales lo que vemos son los mismos decks, 2 o 3, al final se enfrentan un mismo deck contra el mismo deck, el que le salgan las mejores cartas gana, pero la lista limitada y de prohibidas intenta sanear el juego. Bueno, al menos en teoría o en un origen. Ahora, realmente en la actualidad, ¿qué tanto la banlist se saca para mejorar el juego, para permitir una competencia más sana entre duelistas? ¿Y qué tanto es precisamente por generar esta fluctuación de precios y obtener más ganancias? Konami puede sacar una carta súper poderosa, la deja una o dos listas permitida, después la prohíbe o la limita y termina por prohibirla al último. ¿Por qué? Porque va a sacar una nueva carta más poderosa. Entonces, en su opinión, ¿qué tanto tiene que ver el querer hacer mayor ganancia limitando, prohibiendo cartas? O sea, restringiendo y alterando la oferta y la demanda de estos productos. Por supuesto, todos los movimientos que realiza Konami van en busca de un beneficio económico, incluso en limitar el mercado secundario, los locatarios, por ejemplo, o los carpeteros. Y precisamente se dio este caso con la carta trampa sexto sentido, únicamente, de hecho ni existía en inglés, y antes de que saliera ya estaba en la lista como limitada. Varios fueron a comprarla, duró 2 semanas como sin límite, a 3, después la prohibieron. Ese movimiento únicamente se realizó para poder vender la colección legendaria donde venía esa carta. Lo mismo, más cercano, se vuelve a ver con Vanity Emptiness, esta carta común que llegó a un precio exorbitante. Konami, después de mucho tiempo, finalmente la saca en rareza secreta, de nuevo en una colección legendaria, únicamente con el motivo de venderla. Muchos jugadores únicamente compraron 3 o 5 cajas de esta colección legendaria para ver si obtenían 3 Vanity Emptiness, cosa que no lograron, obviamente. Perdieron su dinero, perdieron su inversión. Y al final Konami la saca en masa en otra edición especial de sobres con rareza super rara. Y antes de eso la limita a una, efectivamente apagando totalmente la demanda de la carta. Actualmente todos la tienen o no la usan o no la necesitan. Tenemos muchos ejemplos de este tipo de cartas. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento llegué a ver a Raigeki en las bonche de cartas de 3 pesos y después regresa y obviamente sube su precio exorbitantemente. Lo mismo pasó con Dark Hole y lo mismo está pasando o va a pasar con Crush Card Virus. No, Crush Card. Pero bueno, no, okay. fue modificado, ¿no? El ruling fue modificado. Así es, la errata. Efecto. Pero, o sea, el efecto se modifica para que no sea tan brutal y pueda ser jugada. Así es. Pero yo creo que el reeditar el efecto es precisamente por eso, por querer jugar con el virus, aunque ya no tenga el efecto que tenía antes, y por eso voy a ir y la voy a comprar. O sea, finalmente es la misma estrategia, pero disfrazada de un modo diferente. Eso es en mi opinión. Así es, no todos los casos son iguales. Raigeki es un caso muy, muy interesante. Nadie pensó que regresaría, de repente ya se vale, todos van, la compran, se agota la oferta. Mirror, también pasó con Mirror. Mirror Force generalmente fluctúa. Mirror Force es una carta muy interesante también porque sube y baja su uso.
En unos formatos no sirve para nada, en otros es la mejor carta de trampa que puedes tener, muchos la usan a 3. El caso de Darkhold es peculiar porque aunque ya se valen 2, casi ningún jugador lo utiliza en su deck, salvo que se beneficie él mismo de su efecto de destruir sus propios monstruos. Muchos jugadores han cambiado Darkhold por Raigeki y aún así muchos incluso no utilizan ninguno de los dos. El caso también más reciente es Snatch Steal, esta carta de equipo que le quita un monstruo al oponente y te da el control total. Konami no sabemos por qué, es solo un experimento. En una lista, Snatch Steal ya se vale de repente, todos van, la compran, pero el precio fue muy accesible ya que Snatch Steal existe varias veces en común. La ultra rara no tuvo mucha demanda. A la otra ban list, Snatch Steal desaparece de nuevo. Pero también se está viendo este caso nuevo de las erratas. La lista de cartas prohibidas ilimitadas generalmente se daba 2 veces al año únicamente. Actualmente se está dando 3 o hasta 4 veces al año para mantener el juego interesante. Muchos de los jugadores con los que yo he interactuado consideran que las nuevas listas son mejores y que mejoran el juego, puesto que limitan muchas de las cartas que son fácilmente abusables. El mejor ejemplo de esto son los Dragon Rulers, cartas de tipo dragón que en principio se crearon para ayudar a los decks que no eran tan poderosos, generalmente los 4 elementos básicos: fuego, agua, viento y tierra, que no tenían en ese entonces ninguna oportunidad contra los decks caos, que eran luz y oscuridad únicamente. Los Dragon Rulers llegaron, se hizo un deck únicamente centrado en ellos, duraron mucho tiempo y finalmente se banean. Muchos de los jugadores ya estaban hartos únicamente de enfrentar Dragon Ruler tras Dragon Ruler, de que todos los encuentros a alto nivel sean, como le llaman ellos, mirror match, enfrentamientos en espejo, un deck contra el mismo deck, a veces incluso copiado totalmente, las mismas 40 cartas en el deck principal. La ban list es buena. Es buena en muchos sentidos porque mantiene el juego fresco, cambia las tendencias que se dan en el juego y promueve realmente la creatividad. Ahora se está dando este asunto de las erratas, Crush Card, Ring of Destruction. Muchas de las cartas que jamás pensábamos que fueran a ser liberadas ahora se valen a 1, pero el efecto ha sido disminuido en poder. Esto es bueno, sin embargo, muchos de los jugadores creen que sus cartas legendarias, sus cartas icónicas están siendo menospreciadas, pero en realidad no importa eso mucho, porque lo que importa es tener diversión en el juego. Y bueno, hay casos, estoy de acuerdo, que sí han mejorado muchísimo el juego. Por ejemplo, esa típica frase de hacer heavy, cuando se prohíbe Heavy Storm, bueno, realmente ayudó a generar decks más competitivos. A cuidarse también más de las magias y de las trampas, permitió que muchos pudieran lograr terminar estrategias que antes no podían porque tenías que setear algunas cartas y llegaba alguien con su heavy y volaba todo, ¿no? Entonces sí creo que hay cartas que sí tienen demasiado poder, o al menos para la dinámica del juego complican bastante y terminan por hacerlo tedioso, ¿no? Cartas que sabes que no vas a poder enfrentar, que no vas a poder vencer porque sus poderes son demasiados y te terminas frustrando, ¿no? Dices, pues todos están jugando lo mismo, que está bien brutal, pues ¿para qué continúo en esto? En cambio, llega una banlist que les limita cartas, los obliga a pensar más, a diseñar nuevas estrategias, a recurrir a otro tipo de monstruos, a otro tipo de magias, de trampas, para mantener un nivel en el juego, pero ya no a depender de esas cartas superpoderosas que les daban pues victorias casi automáticamente. Así es. Pues bueno, estamos llegando ya a la parte final de este podcast, pero aún nos quedan algunos temas interesantes por tratar. El siguiente es uno bastante polémico que tiene que ver con la habilidad y con el poder adquisitivo. Si tengo dinero, ¿tengo mejor deck? Por supuesto que no. Realmente el juego en estas últimas etapas depende también de la habilidad del jugador. Bueno, si tienes más dinero, puedes que consigas las cartas más poderosas, los decks meta, como les llaman, los que ganan los torneos. Pero ahora existe una gran diversidad en el juego. Antes, todos los decks que funcionaban eran generalmente 1 o 2. Ahora, alguien con la suficiente creatividad puede hacer un gran deck de cartas únicamente comunes. Un buen ejemplo de esto es el deck de mapaches, que generalmente apareció hace poco tiempo, donde todos los monstruos son bestias de nivel 2 comunes que se consiguen en cualquier parte, más un par de magias, trampas, un deck extra decente.
que se puede enfrentar muy bien contra varios decks super poderosos, super brillosos, super caros. Este tipo de cosas se está viendo actualmente. Otros ejemplos, por ejemplo, son Volcanic, que nadie creyó que algún día volviera a funcionar, pero ahora gracias a el soporte que Konami está dando a decks viejos, ha retomado su escena en el juego. Volcanic, UA, Toon, Mapaches, todo este tipo de decks que antes nadie pensaba que podrían competir contra los decks más fuertes, ahora lo están haciendo, no a gran nivel, pero ahora tenemos una gran variedad de decks que los jugadores llaman Rogue. Decks que aparecen de vez en cuando, ganan, hacen buen papel, se desempeñan bien en torneos y desaparecen. Entonces, generalmente no es así. Si tienes dinero, tienes el mejor deck, no. Si tienes experiencia, habilidad y creatividad, puedes crear un buen deck sin importar la carta que tú quieras usar y no tendrás ningún problema. Pero bueno, retomando esto que dijo anteriormente, ¿cree que realmente ahora con las nuevas cartas hay oportunidad de que decks viejos logren ser competitivos contra ellas? Por ejemplo, yo puedo usar toda mi habilidad para generar un deck Ancient Gear y a pesar de ser muy pesado, puede estar o puede ser competitivo al nivel de enfrentar y vencer a un Burning Abyss. Claro que sí, dependiendo de las cartas que aparezcan, de la habilidad de ambos jugadores, pero sí es posible. Además, se está dando múltiples casos de soporte que llega a arquetipos bastante viejos. Tal es el caso también. Ancient Gear ha recibido soporte. Toon, que jamás pensábamos que iba a recibir soporte, está recibiendo Toon Ancient Gear Golem, Toon Cyber Dragon y finalmente el Reino Toon, que lo pondrá, no sé, al menos en el radar de los jugadores. Pero eso también genera otro tipo de problemas. Ahora, hablando de habilidad y estrategia en la construcción tanto del deck como ya en el desarrollo del juego, ¿qué tanto estas nuevas plataformas de internet como DevPro, como Dueling Network, como Cambiacartas? Recuerda cuando jugábamos Cambiacartas. Si no tenías saldo en tu celular, era una no podías. porquería de página, pero fue la primera en la que nosotros empezamos a jugar Yu-Gi-Oh! En línea. Después nos pasamos a Dueling Network y de ahora pues DevPro. No sé cómo se usa DevPro, la verdad. Pero bueno, digo, la ventaja de DevPro es que evita todos estos conflictos del ruling, porque ahí te va marcando paso a paso y aplica los efectos automáticamente. Entonces no tienes que decir, no, es que yo tenía un efecto que se activaba en la fase de espera, ya te la saltaste y no sé qué. Creo que mejora mucho la jugabilidad. Yo creía que era malo, pero jugando en DevPro descubrí que soy malo porque se me pasan muchos efectos que van en determinadas fases. Y como aquí los hacía automáticamente, pues empecé a ganar más duelos de los que yo me esperaba. Ahora, retomando el tema, con este tipo de páginas, ¿qué tanto han mejorado el duelo? Es decir, si jugar en físico implica una inversión, la capacidad de tener todas las cartas abiertas a tu alcance sin pagar nada más que instalar un programa o entrar a internet, ¿qué tanto beneficia a los jugadores el hecho de poder enfrentarse ya sin el estorbo del dinero, sin que tengo esta carta que es mejor porque tuve para pagarla y tú no? Ahora aquí todos tienen acceso a las cartas que quieran y ya depende únicamente de su habilidad. ¿Qué tanto estas nuevas plataformas de internet han mejorado el juego, en su opinión? Para los jugadores que apenas se acercan al juego en sí, es bastante bueno, les otorga experiencia, pueden jugar con amigos desde cualquier parte. Generalmente DevPro es más avanzada que todas las demás plataformas. Para los jugadores con experiencia ha resultado bastante útil también, porque ahora existe una separación entre los tipos de juego. Aún dentro de Yu-Gi-Oh! Existe una separación muy marcada entre TCG y OCG. ¿A qué me refiero? Generalmente Japón recibe cartas, es donde se originó el juego, recibe cartas mucho más avanzadas, mucho más poderosas y que dan soporte a más decks. Esas cartas tardan bastante tiempo en llegar hasta nosotros en nuestro idioma, ya sea en español o en inglés. Entonces, para los jugadores expertos de Pro Dueling Network, todas estas plataformas les permiten utilizar cartas que únicamente están destinadas al público de OCG, de Japón. Pueden utilizar todo tipo de cartas, incluso las coreanas, que todavía no llegan ni a Japón ni hasta nuestro continente, para poder hacer todo tipo de estrategias y dar nuevos decks. Se han visto cosas muy impresionantes en DevPro, decks muy creativos, muy llamativos. Es bueno, pero en mi punto de vista, yo como soy de la vieja escuela, prefiero tener las cartas en físico y manosearlas y todo y doblarlas y todo así, porque es más importante.
También la interacción con la otra persona es muy importante en un duelo. No es nada más aventar las cartas ahí a ver qué pasa. También se tienen que utilizar ciertas estrategias y poker face y todo esto para lograr ganar. A mí me gusta más jugar en la vida real, todo normal, material. A otras personas les gusta más jugar en línea, con todas las cartas a su disposición, utilizando cartas que generalmente no veremos aquí en 1 o 2 años. Pero depende de lo que estés buscando. Si únicamente buscas diversión por un rato, puedes entrar a The Pro, hacer un par de duelos y retirarte. O si buscas el ámbito competitivo, probar las cartas que están por salir para ver qué te conviene a tu deck. Ahora, eso nos lleva quizás a la última o penúltima pregunta que abordaremos en este podcast, que es: ¿Yu-Gi-Oh! ¿Es un juego para niños? ¿Un juego para jóvenes? ¿Un juego para adultos jóvenes con poder adquisitivo? ¿O es simplemente un juego para todos dependiendo de la plataforma en la que te quieras mover? Yu-Gi-Oh! Es un juego para todos. Sin embargo, en sus orígenes estaba destinado a un público mucho más maduro que niños pequeños, como se quiere ver aquí. En sus inicios, Yu-Gi-Oh! Está enfocado a la demografía shonen, ¿o cómo le dice? Shonen. Así es. Y como tienen adolescentes, básicamente. Así es. Entonces, su ideología es muy diferente. Por ejemplo, allá existen todas las cartas que tenemos aquí, pero extrañamente aquí nos llegan con censura en las imágenes. En varias imágenes, por ejemplo, la conocidísima Maga Oscura o los monstruos Traptrix vienen censurados. Lo que quiere hacer Konami aquí para evitar cualquier tipo de polémica en nuestro continente es tratar el juego como si fuera un juego para niños, cuando en realidad es un juego para todos. Yo me he encontrado todo tipo de personas jugando, desde niños hasta adultos ya mayores, usando Elemental Heroes y todo tipo de Crystal Beast y todo esto. Entonces, Yu-Gi-Oh! Es un juego para todos, no discrimina, al menos no en un inicio. Ya los jugadores hacen todo tipo de aberraciones, pero en un principio es un juego para todos que cualquiera puede disfrutar, siempre y cuando entienda las reglas. Y finalmente, como muchos de estos juegos, te da ciertas habilidades, ¿no? Digo, agiliza tu capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir, y te hace aprender muchas palabras en inglés, porque básicamente todos jugamos, cuando jugamos con cartas en físico, son cartas en inglés. Yo aprendí a hablar inglés con Yu-Gi-Oh! Yo aprendí muchas palabras gracias al ruling que viene en las cartas de Yu-Gi-Oh! Antes de despedirnos, hablemos un poco de las cartas, de la historia de las cartas, de cómo estas pueden ser atractivas para públicos específicos, como niños, jóvenes o jóvenes adultos. Así que Bolt nos va a explicar un poco de cómo es la historia, el mundo de las cartas, cuáles son los diferentes universos y pues una serie de cosas que realmente yo no entiendo muy bien, pero que espero entender a continuación. Muchas gracias. Así es, el mundo de las cartas, aunque parezca que no, en un trasfondo tiene ciertas historias muy interesantes que pueden atraer a todo tipo de personas. A mí me gusta dividirlo en 3 partes. Las cartas, por ejemplo, están basadas muchas de ellas en el anime mismo. Tenemos los decks o las cartas que utilizan los protagonistas, los antagonistas, los antihéroes y todos los que aparecen ahí en el programa de televisión en sus diferentes temporadas. Tenemos los seres elementales, los magos oscuros, las caricaturas, los 5 dragones de Synchros. Y además, desde un principio, desde un sobre que se llama Legacy of Darkness, salió hace muchísimos años, se vienen generando historias en las cartas mismas, donde los monstruos que utilizamos tanto para jugar como para defender tienen su propia historia en un trasfondo que se va contando a través de las diversas cartas donde aparecen. El ejemplo más sonado es, por supuesto, Gagahigo, el monstruo de tipo reptil de nivel 4, que aparentemente tiene un conflicto existencial eterno contra otros personajes que también son cartas de Yu-Gi-Oh! Por ejemplo, tiene una rivalidad eterna contra Fred, el guerrero nómada, general que después se convierte en el general sin igual, y a la vez es compañero del Capitán Marauding, aquí mi favorito. Una de las cartas favoritas de aquí de Speedy. Gagahigo y el Capitán Marauding, Fred, The Matchless General, Warrior Digreffer, Didi Warrior Lady, Didi Assailant. Todas estas cartas tienen una historia que se va contando a través de las mismas ilustraciones, ya sean cartas de monstruo, cartas de trampa, cartas de magia. Otro muy sonado es Dark Ruler Hades, que aparece en las imágenes de Skill Drain, Min Drain, Soul Drain, siempre derrotado por otro monstruo, el Rey del Abismo Oscuro, me parece, que es un monstruo normal con muy poco ataque, no sabemos por qué siempre lo derrota.
Pero Dark Ruler Hades ha revivido como zombie, le han robado el alma, le han robado la mente, le han robado el efecto. Entonces, dentro de las mismas cartas existe una historia temática. Otros de los favoritos de los fans son las Charmers, Win, Eria, Ausa e Ita, cada una dedicada a un elemento que posteriormente fueron creando su propia séquito de seguidores fanáticos del juego. Posteriormente se vendrían sus versiones posesionadas por sus familiares, unas cartas Traptrix. Y el tercer punto es una que considero mi favorita, es la historia de Duel Terminal. A la par de la salida de los sobres normales, apareció una segunda fase que fue Duel Terminal. A nosotros nos llegó como Aiden Arsenal, pero es básicamente lo mismo. Duel Terminal es un mundo virtual que se generó, no sabemos cómo, lo inventó Konami algún día, pero es algo así como la Matrix. Es un mundo virtual medio extraño, donde conviven diversas tribus, todas estas tribus formadas por arquetipos de monstruos. En la primera parte tenemos a los aliados de la justicia, a los Flamvel, a los Mist Bailey, a los X-Sabers y varios más, todos ellos luchando contra los gusanos, los Worm. Estas cartas generan una historia propia que se viene considerando como la primera fase de Duel Terminal. Duel Terminal continúa, esta vez todas las tribus que sobrevivieron al ataque de los gusanos luchan contra los Fablet, después contra Steel Swarm y finalmente contra Evil Swarm. Toda esta historia se va entrelazando entre diversas cartas que se van sacando. Al finalmente también deja muchísimo a la imaginación, que es un punto a favor porque no todo está ya establecido. Hay muchos cabos sueltos que los fans se han dedicado a atar. Y finalmente la tercera etapa, que es la que estamos ahora de Duel Terminal. Duel Terminal ha terminado de fusionarse con la serie regular de cartas que van saliendo. La tercera guerra de Duel Terminal es la que estamos viviendo, bueno, en el juego. Ahora Shadow, Infernoid y todos estos arquetipos nuevos están tratando de finalizar la lucha por el control completo de este mundo. Entonces, generalmente las cartas que están basadas en el anime atraen a niños al juego, mientras que las cartas originales, estas historias como las de Gagahigo y Marauding Captain, mantienen a los veteranos dentro del juego porque siguen avanzando. Aquellos que conocimos, por ejemplo, las primeras cartas de Marauding Captain, seguimos viendo que aparece. Recientemente apareció, creo que en versión de cocinero o algo así. Con los Goblin. Siempre sale con los Goblin, ¿no? Así es, la fuerza duende de ataque también tiene muchísima historia. Lucha contra los aliens y no sabemos contra más cosas. Y ahora está la historia de Duel Terminal, que es una historia vaga. Está generalmente, me parece que es también una historia enfocada a un público más maduro. Sobre todo las versiones de las cartas sin censura, como Mist Bailey Shaman y este tipo de cosas, los Gishki. Entonces generalmente estas se están haciendo bastante interesantes para incluso aquellos que no juegan con las cartas, únicamente siguen la historia. Pues bien, eso ha sido todo por el podcast de hoy, la historia de dos jugadores de la vieja escuela. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido. Ustedes tendrán sus propias conclusiones al final de todo lo que hemos hablado. Yo soy Cuau, del blog Café Anime Live. También conocido como Speedy. Antes, de hecho, ese era mi nick ahí en el blog. Pueden encontrarnos en Twitter en @Café Anime Live, en Facebook, /Café Anime Live. Tenemos un canal en YouTube que esperamos empezar a subir contenido pronto, que también se llama Café Anime Live. Los correos para cualquier duda, comentario o patrocinio en cafeanimelive@gmail.com o contacto @cafeanimelive.com. ¿A vos en dónde lo pueden encontrar? Pueden encontrarme en mi blog personalizado Pandemonium, que pueden encontrar en las ligas que compartimos desde el blog. Pues eso fue todo, nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión de Ficciones, el podcast del blog cafeanimelive.com. Muchas gracias a todos.